es trabajar en esas capacidades y habilidades y esos roles que debe cumplir, no simplemente hablar de cuota de género, sino de el papel de las mujeres en la economía y específicamente en las que mueven el comercio internacional. ¿Por qué, digamos, hoy traemos la iniciativa de AMA? En primer lugar, fue un espacio que nace en México. En México la asociación ya lleva 3 años, se abre el capítulo de Colombia y estamos efectivamente trayendo propuestas disruptivas que hagan de Colombia un país que pueda participar en esa formulación internacional en las buenas prácticas. Aquí les estamos compartiendo nuestra misión, no voy a permitir leerla. Representamos con profesionalismo los intereses legítimos y generales de las mujeres aduaneras que colaboran en toda la cadena de suministro mediante acciones propositivas que generen valor en términos de comercio internacional. Nuestra visión está orientada a ser una comunidad vanguardista que represente a las mujeres aduaneras en Colombia con gran liderazgo en sus entornos, reconociendo sus talentos. Sigamos, Tatiana, para darle espacio finalmente al tema. Estos son pues nuestros valores como asociación: la participación, el compromiso, la perseverancia, integralidad, respeto, inclusión, creatividad, sororidad, empoderamiento, empatía, lealtad y reciprocidad. Nosotros pensamos organizarnos y tenemos toda una estructura con la cual estamos proponiendo. Estas comisiones son comisiones estatutarias dentro de la asociación que también funcionan de la misma manera en la Asociación de Mujeres Aduaneras de México. Y como sabemos que este tema del comercio exterior y el comercio internacional es tan amplio y tiene, digamos, tantas vertientes, entonces se han agrupado en sectores. Estas comisiones son de operación aduanera, logística, de normativa y asuntos fiscales, de tecnologías de la información, desarrollo de talento y de comercio exterior. ¿Cuál es el propósito de segmentarnos o de trabajar a través de comisiones? Pues como todas las áreas del conocimiento se van generando especialidades y subespecialidades. Entonces, como lo dijimos ahorita, nuestra propuesta es de disrupción. La idea es que al conformar estas comisiones, pues podamos tener un mejor impacto de conocimiento sectorial y de representatividad, tanto en lo público como en lo privado, digamos. Las estamos invitando a unirse a la comunidad de mujeres líderes con la finalidad de ofrecerle, entre otros, algunos beneficios como los siguientes. Tener una red de networking exclusiva entre las afiliadas. Como vimos, si hay diferentes comisiones, entonces entendemos que todas estas líneas de negocio se pueden generar propiciando su acercamiento no solamente entre las afiliadas de Colombia, sino también con las afiliadas de México, en la participación de los eventos y seminarios que se diseñarán y se programarán de manera exclusiva. Este, por ejemplo, simplemente es uno de los espacios que se está socializando de manera gratuita, pero vendrán más. Además, con los convenios que estamos actualmente accediendo con universidades, tanto nacionales como internacionales, con entidades de alta formación y con otros gremios con los que ya estamos realizando acercamientos en el país y fuera del mismo. Adicionalmente, tenemos unos programas de mentoría y acompañamiento profesional. Esos programas de mentoría y acompañamiento profesional radican en que reconocemos que entre las afiliadas hay personas que ya tienen una trayectoria, un nivel de participan tanto en el sector público como en privado en cargos gerenciales. Entonces, es también apalancar esas que vienen en camino y por eso, pues, la idea es generar entre nosotros mismos ese acompañamiento y esa mentoría de crecimiento de acuerdo a la especialidad. Sigamos, Tati. Tenemos unos recursos y herramientas especiales. Como sabemos, tenemos actividades que una de ellas es ASICSCOMES, que tiene unas herramientas de inteligencia artificial, de inteligencia de mercados, de herramientas que facilitan la utilización de muchos programas de comercio exterior
y pues se les dan unas herramientas de trabajo temporales. Vamos a manejar boletines y publicaciones en donde también las afiliadas tendrán el espacio para escribir y para mantener actualizada, digamos, a toda la comunidad de la red de afiliadas. Y generamos unos espacios de visibilidad y reconocimiento a través de suscripciones de acuerdos de trabajo mutuo con entidades públicas o privadas y con todo el tema de acompañamiento profesional. Como les dije ahorita, tenemos unas alianzas estratégicas interesantes, no solamente en el tema de formación, también en el tema de emprendimiento y también en el tema de crecimiento personal, porque vimos que hay una comisión de talentos. Entonces, la idea y de mentorías, entonces la idea es que nuestras afiliadas tengan descuentos especiales para esas alianzas que hoy estamos ya presentándole a cada una cuando llegue la asociación. Y pues finalmente hemos diseñado también unos trabajos tipo observatorio y por eso estamos hablando que tendrán el acceso a la participación en proyectos de investigación y grupos de trabajo enfocados efectivamente a participar en diseños de normas, en investigaciones puntuales por sector, con todas las actualizaciones y noticias también del sector. Aquí vamos a tener un grupo de WhatsApp exclusivo donde ahí van a estar todas las comisiones, vamos a tener unos descuentos especiales, como les dije ahorita, con acceso gratuito a los programas de inteligencia de mercado e inteligencia artificial y efectivamente pues también el derecho a postularse es parte de la comisión y de las direcciones de cada una de las áreas. Yo pensaría, Tatiana, que ya el resto de los beneficios, si quieres, los socializamos en la próxima. Ya tenemos unos requisitos, ahí vemos un costo anual de afiliación. Creo que ya tenemos a nuestra invitada que acaba de llegar aquí en la sala, a la doctora Angélica. Tenemos a los dos, tenemos ya las dos moderadoras, tenemos un número de asistentes ya importante, entonces podríamos decir que podemos ya dar inicio oficial a este espacio. Entonces, estábamos haciendo, Angélica, una presentación del portafolio de servicios de AMA, que cada miércoles socializamos un pedacito del portafolio, porque pues esta es una asociación joven, y agradecemos a Angélica, gran líder gremial de un gremio que pues es el papá de nosotros, la Andy. Y por eso te digo que nosotros apenas estamos naciendo, Angélica, tú ya llevas un camino con la Andy bastante amplio y la Andy en sí misma. Entonces nos vamos a presentar en estas miércoles de reflexiones aduaneras. Muy buenas noches a todos y todas. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Saludo especial a nuestras moderadoras fundadoras, Adriana María Cadavid Fonnegra, que actualmente tiene su negocio vinculado al depósito de mercancías, pero que por muchos años fue gerente de Consimex en Medellín. También saludamos a Lisette Tatiana Jaramillo, fundadora también de la Asociación de Mujeres Aduaneras, quien es adicionalmente hoy una de nuestras moderadoras. Ella es contadora pública y gerente y socia fundadora de Fénix Zona Franca en Caldas, un usuario muy querido en Antioquia y que presta unos servicios de verdad de valor. Porque más que simplemente hacer logística, hacen un acompañamiento integral a todos nosotros y también muy participativos en el tema gremial. Saludo especial también a nuestras fundadoras que hoy nos acompañan y a todos los asistentes. Le damos la bienvenida a Angélica Peña, ella es abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, LLM en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos, actualmente es directora ejecutiva de la Cámara de Usuarios de Zona Franca de la ANDI, hace parte del Consejo Directivo del ICDT y de la Junta del Proyecto de Parques Ecoindustriales de ONUDI para Colombia. Antes de ello, asesoró a empresas nacionales e internacionales en comercio internacional, aduanas y cambios internacionales. Angélica es coautora del capítulo para Colombia de Foreign Tax and Trade Briefs
de LexisNexis, del libro Comentarios de Regulación Aduanera, Estudios de Derecho Tributario Aduanero y Comercio Exterior, y otras publicaciones especializadas. Ha sido catedrática de la Universidad Javeriana, en la Universidad ICESI, en la Universidad de los Andes, y ha participado como conferencista en diferentes eventos académicos y empresariales. Bueno, sin más, damos la bienvenida a este panel maravilloso en un momento en donde todos y todas tenemos tantas preguntas desde el punto de vista del proyecto, el último borrador que se publicó en relación con aspectos claves como la declaración anticipada de ingreso para usuarios para las zonas francas, con las últimas reformas, la última sentencia de la Corte Constitucional respecto a estos planes de internacionalización. Entonces le doy la palabra y la bienvenida a Adriana, a Tatiana y a Angélica. Buenas noches, gracias por este espacio a la doctora Angélica y a todos los presentes. Para mí es un honor estar como moderadora en este panel. La doctora Angélica Peña ha sido de gran referencia para nosotros en todo el sector. Particularmente, yo pertenezco a la zona franca de Sofiba, en el Valle de Aburrá, y soy la gerente general de Fénix Zona Franca, un usuario industrial de servicios que como gerente tiene muchas expectativas con todos los cambios que se vienen o con lo que esperamos pues que pase. Entonces, queríamos iniciar preguntándole a la doctora Angélica Peña, de acuerdo a los borradores que se han presentado, ¿qué impacto se espera tener en la operación de zonas francas con la modificación del decreto 1165? Muchas gracias por la pregunta. Antes de responderla, pues por supuesto agradecerle a la doctora Francia, a todas las miembros, no sé cómo se dirá, sí, las mujeres miembros de AMA, las fundadoras. Yo se lo he dicho a Francia públicamente y también en privado que a mí esta iniciativa me fascina, la felicito, la admiro mucho por haberse puesto la camiseta con este proyecto. Espero que me acepten. Estás aceptada, no, Eso. más que aceptada. Es una invitación pública por LinkedIn, porque estamos sumando, Angélica, y con esta hoja de vida que acabamos de leer, para AMA es más que un honor. No es que espero que te aceptes, ya te entendemos aquí. De hecho, esta es tu conferencia de bienvenida. Esta es la conferencia de bienvenida. Así Porque es. estamos sumando y estamos sumando conocimiento, estamos sumando habilidades, estamos sumando la asociación. Todo el trabajo que estamos haciendo es un trabajo para la comunidad. Y las 8 mujeres que iniciaron con este proyecto, que iniciamos con este proyecto, hemos dado nuestro tiempo, hemos dado nuestro interés y queremos sumar y estamos invitando a mujeres como tú a sumar. Yo te iba a hacer la invitación al final, pero... Me adelanté, no vaya y sea que me digan que no. No, por Dios. Y más que bienvenida, porque esto es dejar huellas. Siempre he dicho que uno en la vida debe hacer algo por la sociedad, más que simplemente hacer una donación o algo así. Es dejar huella para las generaciones que vienen y que esto lo continúen. Y cuando nosotras estemos viejitas, Angélica, nos tomemos un café, se lo estaba diciendo Mercedes, no vea, en 3 o 4 años, cuando ya estemos usted ya está pensionada, yo ya estaré pensionada en esa época, entonces, digamos, bueno, ver a las demás mujeres que le estamos pasando el bastón, sumar por el país a través de una asociación como esta, y ya estás dentro de AMA, ya eres AMA. Muchas gracias. Me siento muy honrada y lo acepto con mucha humildad y compromiso, por supuesto. Entonces, Sí, a las necesitamos moderadoras, otra mujer experta en zona franca, como eso. Diana, que lidere todo este bando aquí en AMA. No, bueno, un saludo muy especial a las moderadoras, Adriana, Tatiana. Entonces, para empezar con la pregunta de Tatiana, ¿qué impacto se espera tener en la operación con la modificación del 1165? Eh, pues esta es una pregunta súper amplia y voy a tratar de responderla de una manera clara para todos los que nos están acompañando acá. Lo primero que nosotros hemos sido muy activos desde la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI en recoger de nuestros afiliados
las inquietudes, los comentarios. Nosotros trabajamos a partir de unos comités técnicos y tenemos uno muy concentrado en lo jurídico, en lo operativo y pues por supuesto también con los gerentes de nuestros afiliados que tenemos tanto zonas francas como usuarios y zonas francas permanentes especiales. Entonces, le hemos dado, digamos, como un estudio muy comprensivo al tema. Entonces, varias expectativas. Nosotros creemos que es muy importante que este decreto, que nosotros hemos conocido dos versiones, sabemos que la Diana ha seguido trabajando, que ya se envió y que incluso ya tiene las firmas del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Comercio, falta Presidencia de la República. Y hace poco se publicaron, digamos, como las respuestas a nuestros comentarios, que esto fue, digamos, de conocimiento público. Algunas se aceptaron, otras, digamos, como que la DIAN nos hizo comentarios a nosotros, pero de fondo yo creo que hay varias cosas que son importantes. Uno, tenemos una expectativa y es, voy a empezar de lo más general a lo particular, es que este decreto, una vez expedido, entre en vigencia cuando efectivamente el sistema informático esté listo. Digamos que esto por donde estoy empezando, sé que no me estoy inventando el agua tibia, que esto no solamente es relevante pues para las zonas francas en lo que tiene que ver con esa declaración de ingreso, pero que es un poco la expectativa que diferentes sectores y colegas de otras agremiaciones también lo han manifestado así. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que estos cambios que son estructurales y que el gobierno nacional ha anunciado, pues que hacen parte de sus inamovibles, ¿cierto? Como la declaración de ingreso para zona franca, pues que efectivamente esté soportado en un sistema lo suficientemente robusto. Ya hemos tenido pues experiencias en el pasado, la OMA lo ha dicho en todos los tonos, ¿no? Sobre la importancia de los sistemas informáticos en la administración aduanera. El acuerdo de facilitación del comercio de la OMC también eh, hace referencias clarísimas a este componente de sistemas de información. Entonces, ese es un primer aspecto. Em, en la última versión que conocimos de ese borrador se decía entonces que estos artículos que tienen que ver con la declaración de ingreso iban a entrar en vigencia cuando la DIAN publicara una resolución por medio de la cual certificara varias cosas. Uno, que se habían hecho las pruebas correspondientes. Dos, que se había hecho también una socialización, que hubiera claridad en que los usuarios ya podían usar también ese sistema. Bueno, hay varios criterios y eso, por supuesto, yo creo que es un avance positivo frente a la primera versión que vimos, em, pero también quedan inquietudes como, bueno, ¿cuál va a ser el detalle de esos planes piloto, por ejemplo? ¿Qué tanta cobertura van a tener? Porque es un poco, me certifico yo con yo. Entonces, nosotros se lo hemos manifestado a la DIAN y pues a todos los que han estado involucrados en estas discusiones, que para nosotros es absolutamente fundamental, de nuevo, que haya, que haya total tranquilidad en que esos sistemas van a estar funcionando y que van a estar funcionando bien. La segunda, el segundo tema que yo quisiera mencionar aquí en esta primera pregunta es sobre las responsabilidades. ¿Por qué? Porque es que fíjense ustedes que de esta modificación se derivan varias cosas. Uno, el traslado de la mercancía del lugar de arribo a la zona franca, porque desaparece el régimen de tránsito, Sí. ¿cierto? Entonces aquí empiezan unas responsabilidades de quién, y yo creo que eso tiene que estar muy claro y se lo hemos dicho desde la Cámara de la DIAN, quién va a ser el responsable de ese traslado, ¿cierto? Y después entonces la entrada de la mercancía a la zona franca y por supuesto la verificación de que lo que se chequeó en lugar de arribo, hablemos de puerto o aeropuerto principalmente, pues efectivamente va a corresponder con eso. Que en principio, ¿quiénes van a ser los llamados a ser los declarantes? Los usuarios industriales o los usuarios comerciales, ¿no? Que son además, y eso hace sentido, pero el borrador de la norma no es así de clara,
pues porque son los que conocen la mercancía, son los que hicieron la negociación con el proveedor en el exterior, son los que van a tener que asegurarse que ese proveedor en el exterior dé los datos suficientes pues para que se pueda diligenciar esa declaración de ingreso que nos han dicho pues va a ser muy similar a la declaración anticipada que conocemos hoy. Y eso tiene una cantidad de información también muy importante. Entonces, ese segundo aspecto yo creo que es importante. Tres, una expectativa que tenemos desde el sector y es los encadenamientos con otros instrumentos de promoción al comercio exterior. Y me refiero específicamente a comercializadoras internacionales, que ese ha sido un tema que se ha discutido desde hace muchos años, por supuesto desde el punto de vista de negocio. Hace total sentido que le demos una aplicación real a esos encadenamientos de los que nos habló la política de zonas francas 4.0 en el decreto del año 2021, pues que efectivamente podamos tener esos encadenamientos. Hace algunas semanas en el Congreso de Logística, Zonas Francas y Puertos de la ANDI, tuvimos un panel precisamente sobre este tema y nos decía el conferencista de New Trading, que es la comercializadora del grupo Nutresa, decía, mire, yo he encontrado en Zona Franca unos proveedores espectaculares, con unos productos de primera, súper competitivos. Yo me quiero llevar a esas empresas al exterior, pero como tengo el régimen actual, no me da. No me da en mi esquema de negocio. Em, Este borrador de decreto, este borrador de modificación del 1165, mejoró en su segunda versión en el sentido de ser un poquito más flexible en lo que tiene que ver con la expedición de los certificados al proveedor, pero seguimos teniendo esa condición de enviar la mercancía de la zona franca al TAN y del TAN hacer la exportación hacia el exterior. Entonces, aquí tenemos como una disonancia logística y de realidad de la operación. Frente a lo que está, hemos seguido insistiendo en ese tema porque creemos que el sector se puede dinamizar muchísimo. Y ya para terminar, Tatiana, la respuesta a la pregunta que sé que quieres hacer un comentario. Em, si sale bien esto, ¿cierto? Si logramos que el sistema esté a punto, que sean claras las responsabilidades, etcétera, eventualmente puede haber unas oportunidades interesantes. Insisto, si se cumplen esos requisitos, si estamos todos tranquilos como en esas diferentes capacidades operativas y de logística que se han comentado mucho, pues en el último año, en realidad, llevamos un año hablando de este proyecto. Puede haber unas oportunidades interesantes. Nos han dicho algunos usuarios que están, por ejemplo, prestando servicios de logística, como para mí sería súper bueno que funcione ese suministro de información, porque yo puedo hacer una operación mucho más ágil, puedo darle un mejor servicio a mis clientes, puedo también estar más tranquilo del control que estoy teniendo con la mercancía de mis clientes. Entonces, bueno, eso digamos que son muchos factores que juegan ahí. Muchas gracias, doctora Angélica. Haciendo una connotación a la respuesta que nos ha dado, se nos generan unas dudas que ya las habíamos revisado con el equipo. Operativamente, si el usuario industrial se convierte en el declarante de la mercancía, ¿qué papel va a jugar el OTM, que era la figura que hacía el tránsito? Ellos como declarante, ellos adquieren también la calidad de declarantes para llegar con la declaración de ingreso a zona franca, o cómo cambia la figura ahí. Gracias por esa pregunta, porque ha sido un tema de discusión. Lo que nos ha dicho la DIAN es que el OTM sigue operando. Em, pero entonces aquí, nuevamente, en la medida en que yo ya no tengo ese último pedacito del tránsito entre el lugar de arriba y zona franca, eh, esperemos a ver cómo sale esa última versión, porque pareciera, en la segunda que vimos a finales del año pasado, que va a ser el declarante, o sea, el usuario de zona franca, el que va a tener que hacerse cargo y asumir la responsabilidad de ese traslado, de ese último pedacito del traslado, ¿cierto? Del lugar de arriba a zona franca. Pero te repito, lo que nos ha respondido la DIAN, porque esta pregunta nos la han hecho varias veces, es que no desaparece el OTM. Okay.
Perfecto, muchas gracias. Tatiana, yo quería pues, adentrarnos en un poquito en el tema de los planes piloto. La DIAN siempre nos vendió el tema de que si a DolarCity le ha funcionado la declaración anticipada durante tanto tiempo, le tiene que funcionar a cualquier otro usuario o a cualquier otro importador, justamente por la cantidad de referencias y de productos que ha traído DolarCity. ¿Eso es válido para todos los demás usuarios que tiene la Cámara? Uy, buena pregunta, Adriana, y te lo voy a responder aquí como a la gente de mi edad que nos gusta echar reminiscencias. Conozco la operación de DolarCity porque ellos fueron mis clientes cuando tenía mi empresa antes de entrar a trabajar a la ANTI. Y DolarCity es una empresa espectacular que quiero mucho. Ellos efectivamente tienen unos planes de declaraciones anticipadas voluntarias. Esa es una empresa que funciona como un relojito. Las áreas de logística son excelentes, tienen una muy buena agencia de aduanas aquí en Colombia, que también funciona como un reloj. Claro, tienen además unos departamentos de proveeduría. Bueno, digamos que se cumplen, hay varias condiciones. Yo creo que ese es un buen ejemplo de lo que hay que hacer. ¿Sabes? En el sentido como de la rigurosidad en el manejo de la logística y de cómo está la organización contemplada, pero también soy realista en el sentido que nuestras empresas en zona franca, el 90% son micro, pequeñas y medianas empresas. Y este segmento empresarial, todos lo sabemos, pues hay algunos casos en el que el gerente es el mismo financiero, el comercial, y por allá tiene un primo que le ayuda con la operación. Entonces creo que hay varias cosas y que creo que hay que verlas de manera propositiva desde ya. Y es que las empresas hagan un poquito como ese pequeño due diligence de cómo está su operación, cómo está el flujo de información con sus proveedores, ¿cierto? Cómo puede mejorar, porque creo que eso es buena parte del almendrón del funcionamiento de esas declaraciones de ingreso, ¿no? Cómo yo me comunico eficientemente con mi proveedor y tengo la información adecuada. Y más adelante, pues claro, como está contemplado en el borrador de la norma, se van a poder hacer ajustes una vez yo haga la verificación de la mercancía, que allá no hablamos de carga, sino de mercancía en lugar de arribo. Pero es como ser muy conscientes y, como dice Martín Gustavo Ibarra, que a mí me gusta citarlo a él en esto, él dice, mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. Hagamos los pañuelos, amigos. O sea, aquí vamos a hacer los pañuelos. Entonces, ¿cómo voy desde ya ajustando mi operación? ¿Cierto? Si ya sé más o menos cómo funcionan las declaraciones anticipadas de importación, sé más o menos cuál es la información que me van a pedir en estas declaraciones de ingreso, aunque eso lo vamos a ver en la reglamentación, pero desde ya me puedo ir preparando para eso. Entonces, un poco mi mensaje, Adriana, es, claro, no todo el mundo puede tener la operación de DolarCity, ojalá todos fueran así de pilos, y repito, es una empresa que adoro, donde hay gente muy, muy competente, muy pila, pero aquí también podemos ser igual de competentes y pilos, de acuerdo con nuestra escala y con cómo podemos ir ajustándonos. Entonces, hagamos los pañuelos. Perfecto. Así es, ese comentario de hacer los pañuelos es muy pertinente. Nosotros, por ejemplo, pues con los borradores que hemos estudiado como usuarios industriales en zona franca, lo que hemos pensado es, Tati, se viene una carga operativa adicional si vamos a hacer los declarantes de la mercancía, que vamos a necesitar más personal para que nos colabore con todo el tema de digitación. Nos inquieta mucho el tema de los sistemas porque sabemos que hay un vacío, pues, informático, por así decirlo, pero la idea es mirar cómo nos vamos preparando como usuarios, como zonas francas para afrontar este cambio, buscando que sea pues de la mejor manera. Tatiana, entonces redondeamos el tema como para ir aterrizando en otros aspectos. Esta reforma siempre nos dijo los depósitos aduaneros se terminan, no hay ninguna posibilidad para los depósitos porque pues la concepción del anticipado es llegar o a zona franca o directo pues a las instalaciones de los importadores.
Con esta visión, ¿considera usted, doctora Angélica, que se van a incrementar la habilitación de depósitos privados dentro de los mismos usuarios de cámara y de los otros importadores que pueden tener esa alternativa? Em, hmm, A ver, varias cosas. Uno, y también para claridad de todos los que nos están oyendo, los depósitos no desaparecen con la nueva norma, Ujú, sino que efectivamente, como tú lo estás describiendo muy adecuadamente, ya su funcionamiento es distinto y pues por supuesto su modelo de negocio también tendrá que ajustarse. Pero hay algunas operaciones que por supuesto va a haber sentido que la mercancía pase por depósito. No creo, y esto sí pues con exceso de sinceridad, no creo que esto signifique que se califiquen nuevos depósitos. Muy seguramente uno podría, pero estoy sacando la bola de cristal, anticipar pues que se mantengan los que están hoy en día y que muy seguramente esto puede pasar como cuando como cuando las agencias de aduanas dejaron de ser obligatorias, ujú. que quedaron las mejores. Quedaron las mejores, ellos empezaron a hacer una tasa de dar valor agregado, dicen no se escucha, ¿no me están oyendo? Sí. Ah, bueno, Sí, alguien dice que no se escucha, de pronto Sí, yo sí también. puede ser sus parlantes. Em, pero es muy seguramente el mercado a lo que va a llevar es a que tengan que dar un valor agregado distinto. Doctora Angélica, ¿y los depósitos privados? Los depósitos privados, yo creo que para muchas empresas va a seguir haciendo sentido tener sus depósitos privados. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Dollar City, ellos tienen un depósito privado gigantesco en el Valle del Cauca. Hay otras empresas ay, pucha, hace como una semana hubo una empresa que abrió uno también grandísimo, no me acuerdo en este momento cuál fue, pero eso va a depender de su operación. Ujú. ¿Cierto? Eh, pero sí, o sea, yo anticiparía que no hubiera así como un incentivo, un drive gigante para que haya más depósitos privados, no necesariamente. O sea, muy seguramente le va a seguir funcionando a esquemas así, digamos, como de volúmenes muy amplios, em, pero ahí va a haber un remesón en el sector. Yo, Bastante. yo creo que hay que ser realistas y pues por supuesto em, no voy a decir pues aquí carreta y mentiras a los asistentes que ya mudaron de dientes hace rato. Ahí va a haber unos retos significativos. Como digo, no creo que desaparezcan los depósitos, pero ciertamente es un sector que con razón están preocupados. Los entiendo perfectamente en su preocupación. Hay muchos empleos que dependen de ese sector. O sea, hay efectos colaterales importantes, sin duda. así es, doctora, así es. Pues, nosotros estamos desde el lado de Zona Franca, pero Adri sí se ha movido mucho en el tema de los depósitos y están altamente preocupados porque no solamente es los empleos, es la inversión, es el tema pues de capital que ha invertido pues todo el personal en ese negocio. Sí, 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 sin duda. Y de nuevo, me parece que es una preocupación muy legítima por parte de los depósitos, y ahí va a haber un ajuste en el mercado, sin duda. Y también pensar, lo habíamos planteado, doctora Angélica, no solamente el tema de los depósitos, sino el momento actual, que es el momento no solamente del decreto, de la modificación del decreto, sino de menores volúmenes de importación, de unas cargas impositivas más altas, de fletes más altos. ¿Será que eso sí hace que las zonas francas se muestren como una posibilidad de inversión? Sí, yo pienso que sí, porque es que son varias cosas distintas. Lo primero es que las zonas francas son muy sólidas en su modelo de negocio. Me explico. Ujú. Ofrecen unas condiciones de competitividad que van mucho más allá del tema tributario. Yo lo he dicho, hay que destributarizar un poquito la conversación sobre zonas francas.
sigue funcionando el régimen de comercio exterior especial en zona franca, que es nuestro santo grial, pienso, ¿no? Que es lo que nos hace muy competitivos, pero además las zonas francas en Colombia también están haciendo unas inversiones importantísimas en, por ejemplo, asegurar el suministro de energía eléctrica para sus usuarios. Los temas de seguridad, por ejemplo, nosotros, vuelvo a citar a otro de nuestros conferencistas en nuestro evento hace unas semanas de la Andy, que me pareció espectacular y los invito a que vean ese video en las redes sociales. Él decía, mire, yo vivía muy angustiado antes de tener mi operación en zona franca y mi angustia era que me contaminaran la mercancía. Pero desde que tengo en zona franca solamente me desvelo por mis hijos que se levantan a la mitad de la noche. Porque yo estoy tranquilo de que la zona franca me ofrece unas condiciones de seguridad que yo no tengo afuera. Y él decía, me da seguridad, pues por supuesto, de esos riesgos de contaminación externo, pero incluso de de los mismos empleados de la empresa. Yo tengo ojos, oídos en todas partes en la zona franca, está el proceso de control de los inventarios, eso para los inversionistas es muy valioso. Y hay otro punto que quisiera resaltar aquí, Adriana, y es los esfuerzos que están haciendo las zonas francas en Colombia en materia de sostenibilidad. Entonces, buena parte, y yo estoy muy orgullosa de mis afiliados que han entrado en el proyecto de parques ecoindustriales de ONUDI en Colombia. Y son unos proyectos interesantísimos que abordan la sostenibilidad de sus diferentes aristas. Uno, la social; dos, la ambiental; tres, de gobernanza. Y en la medida en que los mercados internacionales se van sofisticando cada vez más, la Unión Europea, por ejemplo, con ese proyecto de taxación de producciones no sostenibles, ciertamente van a buscar que sus proveedores estén en este tipo de ecosistemas empresariales que les dan esas condiciones de sostenibilidad. O sea, un usuario en zona franca en Colombia, la mayoría de ellas, por supuesto, están algunos en diferentes puntos, pero yo sí tengo, digamos, como la tranquilidad de decir públicamente que están trabajando muchísimo en esos temas, de decirle a sus proveedores en el exterior, yo estoy ubicado en una zona franca y yo a usted le puedo ofrecer uno, dos, tres, cuatro en materia de sostenibilidad. A mí estar físicamente en este sitio me permite a usted garantizarle que yo estoy teniendo una producción sostenible. Y eso me parece que es súper importante. Entonces, el sector sigue siendo muy dinámico. Tenemos unas cifras súper positivas. Más adelante, si me dan la oportunidad, pues les cuento buenas noticias sobre cifras de exportación de bienes y de servicios desde zona franca. Em, entonces, yo pienso que, por supuesto, ya para redondear, la modificación del 1165, por supuesto, va a implicar unos ajustes operativos para los usuarios de zona franca, tanto para los usuarios industriales como para los usuarios operadores, sin duda, ¿no? Decir que no de nuevo sería, pues, aquí insultar la inteligencia de la audiencia. Pero como sector, somos muy competitivos por supuesto, los inversionistas siguen mostrando mucho interés en venir a nuestras zonas francas. Perfecto. Doctora Angélica, hablando de ese tema del impacto que se espera, nosotros hemos hecho pues algún acercamiento con los importadores que llegan a nuestras instalaciones en Fénix y ellos manifiestan un poco de temor porque si bien así llega con los términos suspendidos a nuestras instalaciones, pues tienen que hacer la declaración de ingreso, que es muy similar a la declaración anticipada, que eso es lo que tenemos pues como entendido. Ellos dicen, pero si yo ya tengo que hacer todo ese proceso de informar detalladamente la totalidad de mi mercancía, yo puedo nacionalizar en puerto y de pronto me puedo ahorrar un poco ese bodegaje. ¿A qué me refiero? Mercancía, por ejemplo, que necesite cereales, que necesite algún número adicional para hacer su declaración. Esa declaración de ingreso va a llegar a ese detalle. Esos importadores pueden seguir haciendo esos procesos dentro de la zona franca. ¿Qué pasa si hay algún tipo de diferencia entre la declaración de ingreso y cuando la gente aduanero haga la preinspección se pueda subsanar? Voy a empezar de atrás hacia adelante. Y sí está contemplado en el borrador de la modificación que se puedan hacer ajustes
a partir de la verificación que yo haga en lugar de arriba. Esa posibilidad está ahí y hemos pedido a la DIAN que sean muy expresos en decir que eso no va a generar sanciones. Esa es una de las solicitudes que hemos hecho desde la ANDI. Dos, el tema de los cereales también creo que ha evolucionado, sin que sea perfecto, por supuesto, entre la primera y la segunda versión. Estamos atentos, pues, cómo va a quedar finalmente. El detalle de la información que va a ir en esas declaraciones de ingreso no lo vamos a tener 100% claro hasta que nos expida la reglamentación. Y en eso la DIAN también ha sido clara en decir cómo ese nivel de detalle va a ir ahí, pero sepan, señores empresarios, que va a ser muy similar a lo que tenemos hoy con las declaraciones anticipadas de importación. Ahora, las ventajas de llevar la mercancía a zona franca dependen de cada caso concreto. ¿Por qué? Porque, insisto, nosotros mantenemos nuestro régimen de comercio exterior, lo que nos permite hacer una optimización en materia de pago de tributos aduaneros que es importante. Ahí todavía, por ejemplo, en estos días hablábamos con una empresa que está interesada en venirse a Colombia a hacer un esquema de un hub de distribución para toda la región. Y saben, digamos, que va a haber unos ajustes, digamos, a la operación desde lo aduanero, pero les dan los otros drivers, ¿no? Perdón ahí el anglicismo. Y es el tema logístico, la ubicación de las zonas francas, ellos ya saben dónde quieren estar, los temas de seguridad que les estoy hablando, muchos otros, que yo no los, que digamos versus el TAM, pues en zona franca yo puedo ser muy competitivo. Entonces, no necesariamente esos ajustes van a hacer que las empresas no tengan incentivos o que no tengan razones para ir a zona franca. Va a depender de cada esquema de negocio e insisto, tenemos unas condiciones de competitividad que nos siguen haciendo muy atractivos. Dios quiera, tenemos las esperanzas en que la Tatico, interpretación sea correcta. voy a hacer una Doctora, pregunta, Angélica. Señora, Tú dijiste ahorita que aspirabas que habían recomendado a la DIAN sobre el tema sancionatorio respecto a la declaración de ingresos, ¿cierto? A mí me preocupa que en el último borrador, y no lo vi en las recomendaciones, puede ser que estoy ciega y no lo leí, a estas alturas ya uno lee tantas cosas que deja de leer otras, pero en el último borrador, en el artículo 21 que modifica el 175, el decreto 1165, hay un parágrafo que yo estoy como un poquito incómoda más porque me parece que contradice, que no puede exceder lo que ya está previsto en el decreto 920 por temas de legalidad. Pero parágrafo quinto, en caso de presentar en forma extemporánea o no presentar la declaración anticipada obligatoria o la declaración anticipada de ingreso, que es esta, el declarante podrá actualizar o presentar la declaración inicial según corresponda, liquidando la sanción señalada en el numeral 2.3 del artículo 29 del 920. Entonces es ahí que dice, perdón, esa O que dice la declaración anticipada obligatoria o la declaración anticipada de ingreso, que es la declaración de ingreso, quedó cobijada con una consecuencia del numeral 2.3, que por principio de reserva legal en primera instancia me parecería que no debería aplicarse esa sanción, sobre todo el que incurre en una inexactitud o extemporaneidad en la presentación de la declaración anticipada de ingreso. Eso se conversó, no se conversó eso o se ha no. conversado, y un poco la respuesta es, vamos a permitir que se haga de manera extemporánea la declaración, bien sea la de ingreso o la anticipada de importación, pero lo que nosotros queremos como gobierno es que estén esas dos declaraciones. O sea, no podemos cerrar la puerta que usted no lo pueda hacer, pero consideramos que debe haber una consecuencia cuando usted no lo hace a tiempo. Entonces, vamos a permitir que eso ocurra, pero sí va a haber una consecuencia. Frente a lo que tú estás diciendo de la reserva legal, ese es un punto interesantísimo desde el punto de vista aduanero y de lo que quiso, creo yo, la Corte Constitucional.
Y un poco aquí, digamos, para hacer un poco de abogado del diablo y mostrarles como la otra cara de la moneda es que como quedó estructurado el decreto ley 920, yo desde lo sustancial, cuando digo yo es yo regulador, yo gobierno nacional, puedo establecer esas categorías y hacer esa remisión a lo que ya expedí vía facultades extraordinarias. Claro, podemos hacer casi que un diplomado a propósito pues de esto, cómo se lee a la luz de la Constitución y de nuevo la sentencia de la Corte, etcétera. Pero lo que estoy aquí tratando de hacer, Francis, es como mostrarte un poco la respuesta. Pero sí, esto se ha charlado mucho. Entonces esperamos a que ese parágrafo no prospere, ¿no? En la forma como está presentado. Lo que pasa es que tampoco lo vi en No los sé. comentarios que lo subieron, en si los aceptaron o los aceptaron o no. Pues yo no subí comentarios, la verdad, en diciembre, pero tampoco lo leí. Vuelvo y digo, puede ser que leí mal los comentarios que publicó el Ministerio de Hacienda con aceptación o no de la jurídica. Y para mí sí es preocupante el tema sancionatorio, Angélica, No, y porque esa es una pasamos por preocupación. los lados más oscuros de la interpretación a nivel de la dirección jurídica de la DIAN en relación con algunos aspectos de las declaraciones anticipadas obligatorias que hoy existen. Hoy ya estamos caminando por el lado de la contabilización de los términos. Y entonces esto sumaría, también hablando un poquito desde el principio de reserva legal respecto de la funcionalidad del régimen franco, y para no hacernos aquí abogados de hablar de algunos temas adicionales, que también me reservo el tema de la funcionalidad jurídica de una declaración de ingreso para dirigida a un régimen franco, ¿no es cierto? En las condiciones legales en las que fue creado. Ojalá logremos que al máximo eliminar la condición sancionatoria porque cualquier extemporaneidad o error formal vinculado con una anticipada, porque nos vamos a llenar. O sea, es que el tema de la extemporaneidad hoy tiene lados muy oscuros con la interpretación de lo que se entiende en las condiciones probatorias para un adelanto de carga o incluso la contabilización de términos. ¿Sí? Entonces, que hoy ya, si hoy sale la norma en horas, en 48, ya no van a ser 48, sino 72, a la luz del último concepto que amplió la condición de contabilización de los términos, amarrándolos a la interpretación de los artículos 67 y 68 del Código Civil. ¿Sí? Entonces, hoy ya estamos a los 5 días, que en la práctica eran 6, allá vamos con 7 y 3. Entonces, si nos vamos allá y los llevamos al tema de horas, también vamos a tener la misma problemática. Ahí sí, pues. Sí. Sí, y entiendo tu preocupación. Digamos que la comparto y hemos manifestado que este proyecto de modificación del 1165 hay que verlo también a la luz de las consecuencias desde el 920. Porque hay países que han implementado este esquema de anticipadas, como Perú, por ejemplo, pero ellos tienen un régimen sancionatorio muy diferente al nuestro. O sea, ellos tienen sanciones de $1,000. Nosotros tenemos sanciones en el 920 que van según el valor FOB de la mercancía, por ejemplo. Entonces, sí, yo no sería, o sea, no quiero dejar como un mensaje de optimismo, decirte, no, yo creo que ese parágrafo que estás leyendo va a cambiar. Puede que no sé. O sea, aquí estamos un poquito como en el mundo de la especulación de finalmente cómo quedó esa última versión, pero la DIAN sí claramente quiere que funcionen esas anticipadas, bien sea las de ingreso o las de importación, permitir que si por alguna razón no se presentan o no se presentan a tiempo, se pueda hacer, pero que haya una consecuencia. Tatiana, había otra mano levantada. Sí, yo le pregunté, pero me dijo que no tenía una pregunta, solo que alzó la mano sin culpas. Y tenemos un comentario del señor Edwin Julián Claro Bueno. Dice, desde mi punto de vista,
Es muy importante el control de inventarios de mercancía de origen del resto del mundo. Para las empresas logísticas se pierde competitividad en tiempo por el detalle de inventario al arribo. Ahora es bulto, peso y después es al detalle. Muchas gracias, Edwin, por tu comentario. Sí, Sí, y yo creo que el comentario que hace Edwin es muy relevante en este punto a propósito de lo que hablábamos hace un rato, como ese ajuste logístico, ¿no? Ujú. así es. Como ese ajuste que necesariamente va a tener que haber. Él está viendo aquí como que puede haber un tema de competitividad por el detalle del inventario al arribo, pero de nuevo, aquí, como siempre, hay varias posturas. Algunos usuarios de logística nos ha dicho, a mí me podría funcionar bien tener esa información. Y ahí el reto es hacer los pañuelos y dar pues el valor agregado que los clientes van a necesitar. Así es. Doctora Angélica, otra pregunta. ¿Consideran desde la Cámara de Usuarios pues, de Zona Franca que las entidades involucradas en los procesos de importación como el ICA, el INVIMA, están articuladas con la DIAN para presentar un servicio 7x24? Esa es una de las preguntas del millón. Y voy a dar una respuesta clara y es no sé, no sé, no sabemos. No sabemos qué tan articulados estén. Ese es uno del, hoy precisamente estuve en una reunión en la que discutimos eso, y muy importante que esas entidades estén a tono porque ellos van a tener ahí también un ajuste importante. Y sabemos pues que en el día a día de las operaciones, a veces los tiempos adicionales tienen que ver con estas entidades, ni siquiera con la DIAN, sino con esa función de ICA, INVIMA, en fin. Entonces yo creo que es muy importante que ellos también estén muy afinados, que también lo que vaya a ser ese sistema informático, lo que uno se ha soñado toda la vida, ¿no? No digamos hace cuántos años, pues porque me hacen cuentas y eso no está tan chévere, pero ya llevamos unos buenos añitos hablando de esa necesaria cooperación interinstitucional y que ojalá hubiera una gran plataforma, ¿no? Pues claro, la BUCE ha avanzado un montón en eso, pero uno se sueña casi que una gran plataforma que efectivamente em, ponga a interoperar de manera mucho más eficiente a todas las entidades relacionadas con las operaciones de comercio. Pero creo que estás planteando, Tatiana, un tema importantísimo. Y si nos están oyendo, por favor, señores ICA, INVIMA, antinarcóticos, demás entidades vinculadas al comercio exterior, pilas. Yo quería complementar ahí lo que estaba diciendo Tatiana, porque asumimos que como los volúmenes de carga en puertos se van a incrementar, pues por operaciones de preinspección, de inspección, de todo este tipo de operación logística, que estos organismos estén afilados, digamos que sí están. El tema de seguridad para poder salir de zona franca, perdón, de los puertos, del lugar de arribo a cualquier hora, o sea, que a mí me van a dar un levante a las 11 de la noche. ¿Será que los puertos y las carreteras tienen esas condiciones de seguridad para poder sacar las mercancías también 7x24? Pues mira, yo me voy a atrever aquí a entrar en un sector que cubre la ANDI con una cámara específicamente, pero voy a hablar por uno de los puertos, por ejemplo, que hace parte de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI, que eso sea Portuaria Regional de Cartagena. Ellos tienen unos estándares de seguridad altísimos, ¿sabes? Y como zona franca permanente especial también tiene, pues por supuesto, que cumplir con toda la reglamentación y todo lo que hablamos hace un rato a propósito de la seguridad. Yo no creo que sea un problema de seguridad del puerto. Para mí, esta es una opinión personalísima, el problema de seguridad está de la puerta Espera. para acá, Ujú, ujú. está en las carreteras, está en regiones donde tenemos problemas de orden público. Y esto también ha sido uno de los temas que se ha comentado porque entonces, ¿cómo vamos a hacer para que nos garanticen la mercancía? Y cuando digo garantías me refiero a pólizas de seguros, a otro tipo de esquemas que busquemos pues cubrir, por supuesto, la integridad de la mercancía. Van a estar disponibles, vamos a tener la seguridad en las carreteras. Ese ha sido también un tema
objeto de discusión, pues porque estamos viendo que hay regiones del país donde tenemos unos problemas hoy en día de orden público, de seguridad importantes, y ese, creo yo, tiene que ser necesariamente un criterio a la hora, pues, de abordar esta modificación. Pero no es un problema de seguridad del puerto ni de Sí, las zonas francas. O sea, esos 2 puntos son súper seguros. ujú. Estamos, Sí, estamos hablando desde la seguridad del recorrido. Ahí es donde creo que es donde están los retos. Sí, doctora, así es. Igual, pues, en la aduana empresa, donde nos presentaron, pues, algunas diapositivas referente a cómo va a ser la operación logística, también se habla mucho de la función del transportador. Debe ser, pues, el transportador autorizado, que tenga las pólizas necesarias para prestar como ese trayecto. Hablaron también del tema de los satelitales, que ya los que vienen en OTM son contenedores, pues ya lo aplican, pero también estamos como muy expectantes cómo se va a terminar ese proceso, ese trayecto de ese traslado. Siguiente pregunta, amigo periodista. Listo, por acá en el chat tenemos Siguiente pregunta, amigo periodista, porque no, o sea, más allá de lo que ya hemos comentado y de cómo estamos viendo el borrador de la norma, creo que la respuesta a tu pregunta lo vamos a ver, sobre todo, creo yo, cuando se expida la reglamentación. Cuando vayamos a ese nivel de detalle, insiste, no va a desaparecer el OTM. Tranquilos, señores OTM. Hay un usuario de Sofiva con el que hemos hablado mucho de ese tema y también comparte esa preocupación, pero no va a desaparecer. Lo que necesitamos es que termine de afinarse. Ese usuario es Iván Gutiérrez, ¿cierto? Ese usuario es Iván Gutiérrez. Entonces está conectado, mañana me Hola, preguntas Iván. que el interno que se conecte, que haga el favor y se conecte, dé la cara y haga sus preguntas públicamente. Bueno, vamos a decirle a Iván. Mientras Bueno, Iván se conecta, yo quería tocar también un tópico y es la preocupación de qué pasa en las temporadas, en los puertos, con los volúmenes de mercancía que supuestamente nosotros estamos enseñados a recibir, cuando no haya una fluidez de la mercancía con levante, sino que haya que empezar a hacer muchas inspecciones. Entonces, ¿será que los puertos sí están en capacidad de manejar y de tener esa operación permanente en las épocas en las que hay volúmenes grandes de carga? Pues mira, sobre ese tema que tú estás planteando, se han discutido varias cosas y que de nuevo quedaron en el segundo borrador que se expidió, bueno, que no se expidió, que algunos conocimos pues a final del año pasado. Y es, uno, nos ha dicho la DIAN, va a seguir funcionando pucha, se me acaba de ir la palabra de la cabeza, la selectividad. Dos, si eso pasa, hay como un plan B que está contemplado, y es que ahí sí ya las operaciones vayan directamente, bien sea a depósitos o a zonas francas. Eso está pensado en ese borrador que conocimos, que yo creo que la DIAN es consciente de que pueden presentarse esos eventos que no tienen que ver, digamos, como en la eficiencia de los puertos, ni mucho menos, sino porque puede pasar que el volumen sea demasiado alto o que los usuarios ante el nerviosismo pidan los reconocimientos de la mercancía. Y yo diría que más que los puertos, los aeropuertos. Digamos que la preocupación de capacidad realmente no ha estado tanto en el sector, sino más en el transporte aéreo. Entonces, frente a eso, la respuesta es que va a haber como unos mecanismos extraordinarios para que no colapse la operación y pueda seguir como el flujo de las operaciones de, bien sea de ingreso a zona franca
o las de Yo creo, importación. Tatiana, que eso era como dentro de los esquemas que habíamos planteado, pero entonces la doctora Angélica nos había solicitado también la posibilidad de mostrar las estadísticas de las que nos estaba hablando, porque cuenta de nosotros, yo creo que los temas que traíamos ya están agotados, Tatiana. Sí, aunque me falta uno que es muy, muy, muy importante para la doctora Angélica. ¿Qué tipo de Cuéntame. acompañamiento hará la Cámara de Usuarios de Zona Franca en el momento en que comience la implementación de la modificación? Varias cosas. Nosotros desde la Cámara hemos buscado democratizar la información y el conocimiento. Eso es parte de estar aquí con ustedes, lo hemos hecho en otros foros, entonces, ¿qué pueden esperar de nosotros los usuarios y el sector? Uno, un flujo de información, por supuesto. Dos, vamos a seguir súper activos y esto además es una tarea que hemos hecho de manera transversal en la ANDI en recoger las inquietudes de los empresarios y pues por supuesto de hacer la labor de representación que nos corresponde. Vamos a buscar mecanismos pues para hacerles la vida más fácil como lo hicimos un poco, va a ser aquí el paralelo Tatiana, si me permites, con la reforma tributaria. Entonces nosotros lanzamos hace poco, y aquí aprovecho para hacer la cuña, nuestro kit de internacionalización que es gratuito, es de libre acceso, está en nuestra página, súper invitados todos, hay un montón de herramientas útiles para la internacionalización de las empresas. Vamos a sacar muy seguramente mañana, ya lo tenemos listo, un manual con una especie de instructivo para la presentación de los planes de internacionalización. Entonces pueden esperar ese tipo de acciones por parte de nosotros. Monitoreo, que ahí entonces voy a lanzar la pelota para allá. Buena parte de lo que hemos hecho también desde la Cámara es generar cultura de reporte. Hemos hecho diferentes sondeos, encuestas, y ahí, por supuesto, la información que ustedes nos den a nosotros va a ser clave, porque yo voy a necesitar que ustedes me digan afiliados o no afiliados. Por supuesto, con los afiliados tenemos unos comités, tenemos un trabajo muy cercano, pero la doctora Francia, Tatiana, me pueden decir, mira, es que aquí en Antioquia estamos detectando esto. Y para mí ese flujo de información en doble vía va a ser súper valioso. Entonces, ese es el tipo de acciones que pueden esperar de nosotros y pues como siempre lo hemos hecho, nuestra razón de ser en esta Cámara son las zonas francas. Mi contrato de trabajo y el de mi economista es trabajar por las zonas francas, entonces pues por supuesto estamos listos a tratar de facilitarles la vida y pues que el sector se siga dinamizando, por supuesto. Muchas gracias, doctora Angélica. Qué bueno escuchar esas palabras y sentir como ese respaldo por parte de usted que tanto nos representa. Ya para finalizar, tenemos dos preguntitas en el chat y dos Claro. manitos levantadas. Sofrano Zona Franca pregunta, saludos a todos, gracias por el espacio. Una consulta a la doctora Angélica. ¿Sabes cuándo por fin se va a regular el decreto 278 del 15 de marzo del 2021? Buena pregunta. Hola, un saludo. Alejandro. A ver, hoy también estuvimos hablando sobre este tema en un foro distinto y es, nosotros hemos hecho varias propuestas, hemos insistido mucho en la reglamentación en las operaciones de comercio electrónico, que es uno de los temas de ese decreto, pues que nos interesan mucho como sector. La DIAN los ha estudiado, le ha parecido que por ahora en esta modificación no va. Pero la DIAN también ha anunciado que va a haber una modificación, digamos, más estructural del 1175, casi que una segunda, un segundo trabajo de modificación de la norma. Ahí, por supuesto, vamos a seguir insistiendo, no tenemos una fecha. Hemos tenido un diálogo muy abierto con la DIAN sobre esto, incluso nos han hecho comentarios a lo que hemos propuesto, algunas cosas han dicho como, ¿sabe qué? Me suena, hemos avanzado, pero todavía no hay, digamos, como un proyecto de norma que yo te pueda decir, mira, este punto está en esto. Hay otro tema que está pendiente de reglamentación, que es el de las zonas francas para concesiones aeronáuticas y ferroviarias. Ese nos interesa mucho también, pero este es un poco más difícil, porque es que aquí tiene que involucrarse el Ministerio de Transporte, ANI, son varias las entidades, digamos, como por la naturaleza de esos sectores que tienen que estar involucradas, DNP,
Hemos hablado con todos los anteriores, pero pues todavía no tenemos una fecha cierta. Hay un proyecto de ley sobre transporte ferroviario, donde uno de los congresistas incluyó una referencia a las zonas francas para ese sector, pero ese es un proyecto de ley que depende de qué tanto lo mueva el Ministerio de Transporte. Entonces no te puedo dar fechas, te puedo contar en qué va eso. Muchas gracias, doctora. Bueno, Dice Caterina, aquí también hay otra pregunta. Adelante, Tatiana. dice, buenas noches, ¿se tiene una fecha probable de la publicación de esa modificación? Me refiero, pues me imagino que está hablando de la modificación al De los decreto 1165. No hay una fecha cierta, lo que sí sabemos es que ya se firmó por Ministerio de Hacienda, por Ministerio de Comercio y está en presidencia, lo que quiere decir que puede ser en días, semanas, Cualquier momento. cualquier momento. Listo, doctora Angélica, por acá tenemos una manito levantada que es de nuestro gran amigo René Alexander Verdugo. Él es un chico que se mueve mucho en YouTube, un gran influencer, yo no sé, ¡Ay, youtuber. Sí, para que lo qué sigan. nervios! No, qué Sí, sí. susto, qué Él nos susto. hizo el reportaje de AMA y es una persona que se mueve bastante en el gremio. René, te doy la palabra. No nos vayas a funar, René, como dicen ahora los jóvenes de las redes. Muy buenas noches con todas. Qué honor pues, estar en este panel muy interesante. Pues yo más que una pregunta, no sé, creo que sí es una pregunta. Bueno, primero quiero hacer una cuñita, pues saludar pues a Francia, buenas noches, a Adriana, a Tatiana, a la doctora Angélica. Decirles que mi canal se llama El Ingeniero Aduanero, pues estamos haciendo publicaciones de estos conversatorios también porque acá donde yo vivo en Ipiales, en Nariño, pues hay una preocupación por el tema de los depósitos, ¿sí? Porque pues miren que prácticamente en lo terrestre, porque miren que ustedes están hablando pues del tema marítimo, de los aeropuertos, pero pues en el tema terrestre pues digamos no se impacta mucho o no se enfatiza mucho, digámoslo así, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, aquí sí hay 5 depósitos habilitados donde pues los empresarios pues con esas inversiones pues que han hecho y pues también estoy de acuerdo con ustedes cuando dicen eso hay que reorganizar, ¿no? Entonces pues sí están preocupados porque esto pues ellos vislumbran que va a mermar el tema del tema del impacto en la empleabilidad. Pero la pregunta es que si esta modificación del decreto 1165 que impacta pues todos estos sectores, zonas francas, los OTMs, las bodegas, va a tener como una connotación al 390 que estaba paralelo con el 2685 y el impacto pues de eso no fue mayor cosa porque pues digamos que a la hora del té después salió el 1165 y que digamos ¿qué falta para implementar esa modificación? Sería un sistema robusto, un sistema informático electrónico, pues de aduanero, donde se pueda implementar todo lo que dice la DIAN dentro de esta norma de implementar. No sé, doctora Angélica, si soy claro, pues como en la pregunta. Sí, sí, te ¿Será entiendo que el sí? punto. Sí, ok, perfecto, muchas gracias. Yo creo que aquí estamos en un escenario distinto y conozco bien el proceso del 390, porque en esa época, y la doctora Francia se acuerda y se ríe, por eso la veo en la pantalla, yo trabajaba en el Consejo Gremial y desde el Consejo Gremial hicimos la coordinación del sector privado, del sector empresarial en ese proceso. Y créame que estas canitas que me tengo que pintar ahora, pues algunas vienen de ahí. Yo pienso que son dos procesos muy distintos. Em, ¿Por qué? Porque esta modificación del 1165, si bien es estructural, es muy de fondo, está en dos puntos muy específicos. No es igual que como pasaba con el 390, que es lo que se estaba buscando, era hacer como una modificación, eh, digamos, como mucho más comprensiva del régimen aduanero. Son como dos cosas distintas. Dos, si bien aquí vamos a tener dos momentos de entradas en vigencia de la norma, ¿no? Porque hay algunos artículos que van a entrar inmediatamente y otros cuando estén esta certificación de la DIAN, pues eso nos lleva un poco al trauma aduanero del 390 de si esto van a ser o no esas vigencias escalonadas que nos hicieron la vida tan difícil y que hizo además que estuviéramos con un pie puesto en el 2685, otro en el 390 y después el 1165 entró a
a resolver eso. Mentiras, incluso hubo un tercer decreto, el 360, creo. Es el 360. Sí, el Pero, 360. pero el 360 modificaba el 1165, si no estoy equivocado. No, En eso el- modificó lo que antes era el mix entre 390 y Sí, sí es. 2685. Eso fue Ajá. antes del 1165. O sea, el Por allá 360, Edwin dice 349. Bueno, o sea, esta pero el sopa 360 regulatoria, esta sopa regulatoria fue bastante compleja. Em, Entonces, claro, digamos como que está esa angustia de, pucha, ¿será que otra vez nos vamos a enfrentar a estas vigencias escalonadas? Un poco la respuesta de la DIAN ha sido, estas no son vigencias escalonadas, es otra cosa, pero ahí digamos que es súper discutible. Pero yo insisto, René, en que esto es una filosofía y es una forma de abordar la modificación distinta. Eh, no creo que tengamos como ese pie puesto en un lado y en el otro, como lo tuvimos con el 390. Espero estar en lo correcto y que por allá en un año no saque René una nota en su canal de YouTube diciendo esta señora se descachó mal. No, doctora Angélica, lo que pasa es que yo decía ya desde Medellín, de pronto hay cosas que el tiempo dará la razón, porque es que lo que pasa es que tampoco sabemos a ciencia cierta pues qué va a pasar con la entrada en vigencia de la modificación del 1165. Mm, sí, es sacando un poquito como la bola de cristal, pero sí creo que son procesos distintos. Perfecto, muchas Lo que gracias. pasa es que esto tiene mucho que ver con la modernización también, con el avance del tema de los sistemas informáticos, que pasó mucho con el 390. Lo que pasa es que allí sacamos fue una modificación sustancial con algunos regímenes que no prosperaron, como el régimen de depósito aduanero, ¿no, Angélica? Que eso Sí, era una innovación que también se tenía. sí, sí. Sí, ahí tengo que reconocer con humildad, pues que fue un ejercicio que no salió bien. Que todos los que participamos ahí, y además también lo quiero decir con todas las letras, lo hicimos de manera honrada, ¿sabes? Tanto de parte de los funcionarios de la DIAN que participaban en su momento, gente de verdad muy correcta, convencida pues de las bondades de lo que estaba proponiendo en su momento, igual desde el sector empresarial también lo trabajamos con total honestidad, buscando la mejor norma posible para, para el desarrollo del país. Palabras más, palabras menos. Bueno, por ahí Muchas veo gracias. unas manitas levantadas, Adriana, a Viviana Cavid y nuevamente Soprano de Zona Franca. ¿Quién va a intervenir, Viviana o Soprano de Zona Franca? También está la manito levantada de Claudia Pantoja. Entonces vamos en orden. Primero, Soprano Bueno, de no Zona sé si me Franca. escuchan. ¿Me Sí, escuchan? te estamos oyendo. Vale, muchas gracias. Agradecerles nuevamente por el espacio y felicitar a AMA, esta gran iniciativa que Micrófono lo- vincula a todas las mujeres en todo este gremio aduanero que no es fácil. Doctora Angélica, de poderte ir a visitar. Pero bueno, quedo un poco preocupado con el tema del decreto 278. Vos sabés que nosotros acá en Antioquia, en el norte de Antioquia, pretendemos que Sofrano sea en Colombia la primera zona franca que tenga su aeropuerto de carga y que obviamente va a prestar un servicio adicional al aeropuerto José María Córdoba, que casualmente anda bien saturado con el tema de transporte, teniendo en cuenta que ellos también tienen ahí muy cerquita a Zona Franca de Río Negro. Sí. No sé de pronto si a través de la Cámara de Usuarios de la ANDI o cómo se pueda hacer para que tengamos claridad con este tema de este decreto, porque estamos ya en vísperas, por fin, después de tanto tropiezo, de aterrizar una gran inversión que incluye, y de hecho les interesó mucho el tema aeroportuario, más que incluso que la zona franca, pero me dejas muy preocupado que no se haya regulado ni reglamentado este decreto
que ya, pues imagínate, del 21 ya lleva 3 años y nada que nos dan respuesta. Entonces se nos caería como una estructura muy grande y se nos quitaría un atractivo para la inversión extranjera que hemos logrado conseguir, que ustedes lo saben, no ha sido fácil y pues más infortunadamente con algunas declaraciones infortunadas que tiene el gobierno nacional. Entonces, no sé, me gustaría que me tranquilizaras un poco porque se nos está yendo la mitad del proyecto al piso. Pues mira, lo primero es que es un tema que está en la agenda. Es un tema que sobre todo DNP ha estado, digamos, como interesado en trabajarlo. Que muy útil esto que nos estás contando, y podemos hablar mañana con tranquilidad de cómo nos puedes ayudar, como les decía ahorita, como con esa información de allá hacia acá, que nos puede servir un poco como ese ejemplo que tú nos estás dando del proyecto de ustedes para decirles como, hey, miren que esto de verdad es súper importante. Entonces, no te quiero dar como una expectativa falsa en el sentido de tranquilo que eso en un par de meses sale. No te lo puedo decir y eso sería irresponsable, pero sí quiero que sepas que está en la agenda, que lo estamos trabajando y que esa información que tú me puedas dar para mí va a ser muy útil. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias. Mañana nos comunicamos entonces, Dios Mañana mediante. hablamos. Sí, señor, claro que sí. Creo que sí, vale. Viviana, adelante. Listo. Buenas noches, Tatiana, Diana, la doctora Francia. Gracias por este espacio y a la doctora Ángela por todos los aportes que nos ha hecho. Yo tengo una inquietud y es que este decreto y los cambios que se generan con el 1165 es para incentivar, o sea, incentivar no, prevenir la parte del contrabando. Mi primer pregunta es, ¿esto no desmotiva más a los importadores con el tema de los tiempos que se puedan generar en puertos si tenemos en cuenta que cuando hacemos un inventario son con los operadores de puerto y en los momentos que hayan muchas cargas se atrasen más el tema del inventario y esto genere sobrecostos a los importadores? Gracias, Viviana, por tu comentario slash pregunta. Este ha sido uno de los temas, sobre todo de discusión, por supuesto, como cuál va a ser el efecto desde el punto de vista operativo. Eh, por supuesto, hemos estado súper concentrados en las declaraciones de ingreso, pues desde la Cámara. Un poco el parte de tranquilidad que ha buscado darnos la DIAN es lo que les estaba diciendo antes. Si se detecta que la operación puede colapsar, que algo está pasando y que requiera hacer esos ajustes, digamos, como esas medidas de contención, nos han dicho eso se va a hacer. Y por eso esas opciones van a quedar dentro de la norma que finalmente se expida. De nuevo, por supuesto, es previsible que haya unos momentos de ajuste, em, pero no, yo creo que es importante darle a los importadores y casi que como sector todos nos comprometamos en eso, es a mostrarles esas otras variables que van a hacer que su operación valga la pena hacerla en Colombia. Y esto creo que además es una responsabilidad nuestra como sector de comercio exterior. Y cuando digo nuestra, hablo en plural ustedes y nosotros y, por supuesto, todos los que estamos involucrados en comercio internacional de alguna manera. Sí, doctora, sí, pero en el momento que colapse la operación, eso le va a generar sobrecostos a los importadores. ¿Cómo están preparados para el tema de no generarle, si por el contrario es disminuir con las declaraciones anticipadas los tiempos? La parte del inventario yo no vería que sería disminuir los tiempos, sino generarle, aumentar tiempos y aumentar los costos a los importadores. Pues mira que yo creo que buena parte de lo que tú estás abordando va a depender de que funcione ese mecanismo de activación de la entrada en vigencia del decreto. Es decir, sistema informático robusto y listo. Que las pruebas pilotos sean suficientes y nos den tranquilidad. 3, que la difusión también con los usuarios sea suficiente porque los usuarios también van a tener que ajustar sus sistemas, ¿cierto? Y de alguna manera prepararse.
Entonces, para que no pase eso que tú estás diciendo, y si tú dices va a colapsar, no necesariamente. O sea, yo quiero dejar un mensaje de optimismo en el sentido de que si nosotros logramos, y cuando digo nosotros es nosotros como país, que ese mecanismo de entrada en vigencia funcione como debería ser, eso significaría que la norma solamente sí, solo sí entra en vigencia cuando eso esté listo, no antes. Necesitamos, y eso se lo hemos dicho al gobierno nacional, necesitamos tener esa tranquilidad. Entonces, en Muchas buena gracias. parte va a depender de eso. No, gracias a ti. Creo que Claudia Bastidas tenía una pregunta. Doctora Claudia Sí. Bastidas, usted Ah, había bueno, levantado. gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy buen espacio. Doctora Angélica, usted como representante de una agremiación tan importante como es la ANDI, ¿cómo ha visto o cómo se ha consolidado en este proyecto aduanero que se acoja a la normatividad andina y se armonice en este ordenamiento interno? Sobre todo ahorita, tomando la preocupación de la doctora Francia sobre las sanciones que podrían ser bastante onerosas o un régimen sancionatorio fuerte en justamente en el tema de las declaraciones anticipadas. Y habiendo un esquema de integración, y yo soy pro integración, y un régimen sancionatorio en la comunidad andina, ¿cómo lograr desde los gremios que estas normas supranacionales también entren a formar parte de la discusión para avanzar, no solamente tomando las normas que son sistemas comunitarios como el origen, valoración, clasificación arancelaria, que es un régimen común y las tenemos en las legislaciones de todos los países andinos? Sin embargo, en otros temas nos abrimos mucho en distancia y tenemos regímenes sancionatorios diferentes, seguramente menos cargados de sanciones onerosas para algunos procesos y para algunas operaciones. Pero lograr ya como la unificación de este escenario fuerte como es un régimen sancionatorio, ir integrando hacia el ordenamiento jurídico andino para que todos los países tengamos la misma carga impositiva en procesos afines y que son de aplicación inmediata y con esa característica supranacional. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu pregunta. Coincido en que eso es importantísimo. Nosotros hicimos, con el apoyo de Araujo y Ibarra, una revisión de cómo estaba el régimen sancionatorio en otros países de la región en materia de zonas francas. Y una de las conclusiones a las que llegábamos es que hay que plantear el tema de la competitividad sancionatoria. Para un inversionista eventualmente puede ser un criterio de decisión cómo es el régimen sancionatorio de X o Y país. Y por supuesto también análisis sobre el régimen aduanero. Entonces, me parece súper importante. Nosotros aquí desde la ANDI trabajamos mucho los temas de integración, desde la dirección internacional, desde la dirección de industria. Y por supuesto es como un criterio, un tema de conversación constante, cómo hacemos para que estemos más armónicos. Hay pues, un montón de consideraciones, por supuesto, del modelo que cada país quiere adoptar, pero para decirte, Claudia, que yo coincido contigo en ese tema, para nosotros desde el sector empresarial es importante y ese análisis de competitividad sancionatoria es clave. Sí, existe ahorita, creo que está todavía vigente la decisión 578 de la Comunidad Andina, que establece un régimen sancionatorio comunitario. Sin embargo, no lo veo que se integre a los ordenamientos internos de los países bajo un sistema de armonización y de
de integrarse en los capítulos de cada legislación de los Claro, países. además, fíjate que ahora nosotros tenemos además la obligación, y ya eso la Corte Constitucional lo dejó de claro, de tener nuestro régimen sancionatorio vía ley, ¿no? Que eso le pone como un elemento más ahí de complejidad. Así es. Ujú. Bueno, Claro, voy a gracias. aprovechar, Claudia Sí, y Angélica. Aunque es que el usuario que Angélica estaba invocando de Zona Franca, Iván, anda un poquito inquieta con el tema del OTM y sé que no es tu tema directamente porque tú manejas el régimen franco con este tema de las modificaciones. Le voy a pedir un poquito a Claudia que nos ambiente su posición desde el punto de vista de la comunidad andina frente al régimen de OTM. Angélica, para que escuches esta posición de AMA, porque hemos invitado precisamente a resolver este problema, un próximo escenario, a la doctora Adriana Grillo para que hablemos de estos temas de OTM y transporte frente a las modificaciones que vienen del régimen franco. Entonces, Claudia y Angélica, una de las preguntas que nos han realizado por aquí es que si a la luz de las modificaciones que vienen, el OTM desaparece o no desaparece y frente a las regulaciones de la CAN. Claudia, te voy a aprovechar porque tú eres la especialista en estos temas en AMA, que nos dejes como planteado un poquito el interrogante de si realmente frente a lo que hoy tenemos escrito en el borrador podríamos estar contrariando el acuerdo de la comunidad andina. Y quiero que lo escuche Angélica porque creo que ella desde el gremio nos puede ayudar mucho. Claudia Bastidas. ya. Bueno, puedo hacer un aporte así, un poquito genérico. Sí, Académico. sí, sí, y genérico. El OTM tiene regulación en la comunidad andina. Si no estoy mal, es la decisión 331, si mal no recuerdo. Al haber digamos, un marco ya jurídico, lo que vaya a pasar en la norma interna frente al OTM, pues tendrá que conciliarse con la norma supranacional. Y si la norma interna contradice el marco comunitario, pues tiene que desplazarse. Entonces, hay norma andina sobre el OTM. Ese sería como un primer punto de partida para que en la legislación nuestra pues esté armonizando y se esté revisando en el contexto regional, porque cuando uno está en un acuerdo de integración, un país está en un acuerdo de integración, cede soberanía y no puede expedir normas que vayan en contravía del acuerdo o el tratado marco de esta cesión de soberanía y de esa forma de integrarse. Entonces, se tiene que mirar todo el contexto regional también, a ver en qué temas se tiene que regir o se tiene que sumar al marco para poder expedir una norma interna que no vaya a contrariar pues la decisión que ya pues está aprobada vía presidencia. Bueno, ese sería el comentario. No sé el detalle puntual del contenido de lo que va a estar en la norma interna. Todavía pues creo que estamos en el espacio de la suposición. Hasta que no tengamos la norma, pues estaríamos todavía divagando un poquito con la preocupación de lo que podría pasar. Gracias, doctora Francia, por la Y palabra. lo sumamos a un aspecto importante, Angélica, que hemos llegado a una reflexión que estábamos haciendo el lunes, preparando precisamente este panel contigo, y era ampliar la reflexión, y es que en el borrador de decreto pues no hay derogatorias expresas respecto a lo contenido en el 438, 439, con todo el régimen de tránsito aduanero. Por lo tanto, entonces ahí tendríamos que sumarnos al tema de que si no hay derogatoria expresa respecto de eso, ni tampoco el artículo que vincula los obligados y las obligaciones en el régimen de tránsito aduanero, entonces no hay una derogatoria del régimen de tránsito aduanero como tal, por lo tanto no podríamos cambiarlo bajo una norma de procedimiento en nuestro planteamiento. Pero esto es lo que estamos ambientando, señoras y señores, porque pues vamos a tener
una invitada de lujo también, a la doctora Adriana Grillo, con la que vamos a pasar de estas dudas que tenemos en La que sí respecto- sabe de transporte. Exactamente, La que sí exactamente, sabe. para decirles a ustedes que lo que hemos venido tratando de hacer en todas estas reflexiones AMA es irnos yendo por todos estos conversatorios con los expertos en cada tema que van a ser tocados en las modificaciones al régimen de aduanas. Entonces, esto como para ambientar un poquitico la respuesta a Iván, que nos está haciendo bien inquieto con la pregunta si el OTM continúa, no continúa, qué pasa con el régimen de tránsito aduanero. Pues yo hago simplemente una reflexión desde la lectura del borrador, y es que no veo derogatorias expresas de los artículos que reglamentan el régimen de tránsito aduanero. Entonces, por lo tanto, no podría de entrada comenzar a entender que no se toca de manera directa, independientemente de lo que está hoy planteado frente a la actuación, la oportunidad de la entrega y destinación de la mercancía para la agente de carga internacional, para el transportador internacional y para el puerto o el aeropuerto, ¿cierto? Esto es como en lo general. Bueno, no sé si hay más preguntas. No, por acá en el chat no hay más preguntas. Yo les quería Doctora pedir un Angélica. favor, doctoras. Si me podían regalar los contactos, ahí les escribí en el chat. A ver, lo que pasa es que tenemos también planeados algunas cositas, pues hacer unas preguntas para poder sacar unas cápsulas informativas. Claro, aquí lo ponemos, voy a poner mi correo Perfecto. Muchas para gracias. todos. No, ¿Qué con miedo lo mucho gusto. tienes? No, doctora Angélica, de antemano muchas gracias por el espacio, muy enriquecedor. Desde Fénix Zona Franca quedamos muy agradecidos. Desde AMA más que bienvenida, sus aportes, mejor dicho, súper. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, en las conversaciones de AMA. Exacto. Muchas gracias a todas y Y para los que todos. están interesados en el tema de transporte, tendremos el 5 de junio a Adriana Grillo resolviendo esta inquietud sobre cómo queda el régimen de tránsito aduanero en la nueva reforma aduanera, de acuerdo a las apreciaciones de que allá no ha salido. Me acaban de comentar que salió en los medios de comunicación que no tenemos ministro de Comercio, que al parecer se va el ministro de Comercio actual y viene el director de la DIAN como ministro de Comercio. Son cambios en movimientos políticos. El señor de Soprano, Zona Franca, no se rasca la cabeza. Esperemos que sea un ministerio de comercio lleno de facilitación. También que acaba de pasar, una de nuestras mujeres amas, Sandra Inés Guzmán, estuvo en el Congreso de la República promoviendo el proyecto de ley de inversión conjunta Venezuela-Colombia, y me dicen que ya acaba de pasar el debate, algo importante porque pues estamos también trabajando con el tema Angélica. La semana antepasada tuvimos al doctor Canón y nos propuso, tiene una idea muy importante, y es desarrollar el concepto de organización mundial de transfronterizo o de fronteras, y nos invitó. Entonces cerramos este espacio. Bienvenida, Angélica, a la Asociación de Mujeres Aduaneras de manera formal. AMA te abre. Gracias. Gracias, gracias. Y para el próximo miércoles tenemos otro invitado muy especial. Vamos a hablar de las normas aduaneras de Chile. Tenemos uno de los directores de las aduanas de Chile y con algunos funcionarios. Entonces, porque también estamos integrando el conocimiento de lo que es Alianza Pacífico. Entonces, invitados. Y posteriormente tendremos a la doctora Adriana Grillo analizando las modificaciones al régimen de tránsito aduanero. Feliz noche. Muchas gracias a Claudia. Muchas gracias. Feliz noche a todas las, A Diana, a todas las damas, a todos los asistentes. a todas Adriana, las damas. Felicitaciones, muy buen Buenas espacio. noches. Muchas Muchas gracias, gracias. Francia. Chao, Adri, Tatiana, gracias. Diana. Hasta luego.